Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues lo prometido es deuda. Este video es con la finalidad de que ustedes se orienten en la redacción del desarrollo de su ensayo. Primeramente hay que recordar que esta parte del ensayo justamente es una de las más extensas y también la más importante, ya que, como dice aquí, se amplían los aspectos mencionados en la introducción, es decir, lo que ya redactamos la semana pasada, se analizan las ideas, se citan los textos comentados y se exponen los argumentos. Como ustedes recordarán, los argumentos son los razonamientos que nosotros vamos dando para defender nuestro punto de vista y sobre todo convencer a tu lector de lo que estás diciendo. Ojo, es importante que no afirmes en tu desarrollo cosas que no puedas comprobar. Volviendo un poco sobre lo que realizamos la semana anterior y no olvidando el tema de tu ensayo, que en este caso es la práctica de actividades físico-deportivas como hábito para potenciar las capacidades físicas, emocionales y cognitivas en los adolescentes, empezamos a escribir la introducción mediante estos 3 párrafos que justamente responden a la tesis, al propósito y a la importancia del tema que se expone en el ensayo. Entonces, recordando qué fue lo que hicimos, vamos a pasar a los ejemplos. Recuerda que para escribir la tesis tuvimos que haber respondido una pregunta que dice, ¿cuál es el impacto de la práctica de actividades físico-deportivas en tu cuerpo? Entonces, recordando que la tesis es una afirmación, es una propuesta, quedaría algo así. Esto es un ejemplo, ¿sale? Cada uno de ustedes ya escribió de la manera en que creyó conveniente su tesis y dice así, las actividades físico-deportivas contribuyen de manera significativa en la adolescencia, tanto física, mental y emocionalmente. El propósito del ensayo sería convencer a los adolescentes de que practicar actividades físico-deportivas les ayuda a tener una vida plena. ¿Cuál es la importancia de este tema en nuestro ensayo? Pues la importancia que cobra el presente tema es que hoy en día México ocupa el segundo lugar en obesidad y bueno, aquí pudiéramos dar otras razones por las cuales hay que hablar o nos parece importante hablar del presente tema. Por ejemplo, lo que comentábamos hace unos días, todas las actividades que no se pudieron realizar tras el confinamiento y pues que muchas personas caímos en un sedentarismo. Ok, ahora, ya que tenemos la introducción, que la mayoría de ustedes lo realizó, vamos a hacer uso de las fichas de resumen. Esas fichas que por varias sesiones se estuvieron realizando en la escuela y en casa y fue pues un trabajo de investigación. En esas fichas de resumen nos vamos a apoyar demasiado, si no es que en todo, para hacer el desarrollo. ¿Cuál es la importancia de estas fichas de resumen? Bueno, ¿para qué nos sirven? Eh, Justamente para incluir citas textuales. Hace, hace un periodo vimos que las citas textuales son ideas, son frases que ha dicho otra persona especialista en el tema y que nos ayuda a sustentar nuestra postura, es decir, nuestros argumentos. Esta se coloca entre comillas. Aquí vemos un ejemplo, colocando siempre el apellido del autor y el año y el número de páginas si la hay. Recuerda que como investigamos en sitios web, hay algunos que no tenían autor, pero en este caso el autor sería la página web, quien publica la información. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, no olvidando las comillas, y son citas textuales directas. Y entre paréntesis, los datos que ya hemos conocido y que se supone que en las fichas de trabajo, para eso fueron las referencias o las fuentes de consulta, porque de ahí se tiene que sacar el apellido y el año, y si hay, la página. Si no hay página del libro, en este caso, si no fue un PDF, entonces, bueno, solamente omitirías la página. Pero aparte de poder incluir citas textuales en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo, nos ayuda también para parafrasear. Y ustedes también ya conocen que la paráfrasis es explicar con nuestras propias palabras una idea. En este caso no ponemos comillas, no ponemos como tal la cita directa,
pero sí la podemos parafrasear, es decir, puedo agarrar yo mi ficha, información que a mí me esté sirviendo en ese momento para desarrollar mis argumentos y simplemente lo explico a mi manera, con mis propias palabras, sin copiar exactamente lo que dice la ficha. Asimismo, nuestras fichas nos ayudan a sustentar nuestra postura, es decir, nuestra tesis o nuestro punto de vista que tenemos sobre la práctica de actividades físico-deportivas en la adolescencia. Recuerda que el objetivo principal que tiene tu ensayo es defender tu punto de vista y sobre todo persuadir. ¿Y qué es persuadir? Ya lo habíamos visto, es convencer. Entonces, si tú quieres convencer de que las actividades físico-deportivas sí son benéficas para tu cuerpo, y no solamente física, sino emocional y cognitivamente, entonces debes demostrar con evidencia, es decir, con información, con datos y con hechos que tienes en tus fichas, pues que lo que estás diciendo debe ser aceptado por tus lectores, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo concreto de cómo empezar a escribir el desarrollo. Vamos, si mi tesis es, en este caso, recuerden que es un ejemplo, no debe ser copiado, cada quien ya tiene su propia tesis. Por ejemplo, si digo que las actividades físico-deportivas contribuyen de manera significativa en la adolescencia, tanto física, mental y emocionalmente, entonces yo me tengo que valer de estas fichas y encontrar datos, hechos que sustenten esto que estoy diciendo. Y por ejemplo, dice así: encontré una de mis fichas que elaboré y me ayudó mucho y voy a emplearla para citar, para que de manera sustentada, pues mi postura la pueda respaldar. Y dice así: en 2019, la UNICEF señaló los beneficios de la actividad física como de los deportes cuando estos son guiados positivamente. Y empiezo a citar: fortalece el organismo y evita enfermedades, puede ayudar al bienestar mental, mejora el aprendizaje y el rendimiento académico. Está entre comillas porque lo copié tal cual de mi ficha. Recuerden, también ya habíamos visto de qué manera se pueden citar las ideas de un autor, en este caso de la UNICEF. Podemos colocar primero el año y después el organismo o el autor, que en este caso sería el apellido del autor. Tenemos estos otros dos ejemplos en donde empezamos por el organismo, por el autor, y luego entre paréntesis el año, y quedaría UNICEF 2019, señala que la actividad física como de los deportes, cuando estos son guiados positivamente, y está la cita: fortalece el organismo y evita enfermedades, etcétera. Esto es la misma información que he tomado de hace un momento. Pero también podemos iniciar con la cita textual y por último colocar la referencia, que en este caso es mi autor, no es una persona, es un organismo internacional y es la UNICEF, ¿no? Y entonces empezamos con fortalece el organismo y evita enfermedades, etcétera, y al final, entre paréntesis, UNICEF, 2019. Entonces, estos ejemplos espero que les ayuden mucho al momento de querer citar. Ahora, recuerden que mi ensayo no puede ser solamente citación. Por lo menos se espera que el 80% sean sus propias palabras y solo un 20% sean citas textuales directas, es decir, ideas del autor u organismos o instituciones de las que ustedes se pueden valer para defender su idea, pero no puede exceder más del 20%. Entonces, cuidado con elegir cuántas citas eh, vas a implementar en tu texto. Y luego también tenemos este ejemplo, que esta ya no es una cita textual, esta es una paráfrasis. Esta se considera como una cita textual indirecta, pero lo vamos a tomar como paráfrasis. ¿Por qué? Porque no tiene comillas, porque no se ha transcrito tal cual la idea del autor o del organismo, sino más bien se ha explicado con nuestras propias palabras. Por ejemplo, son varios los beneficios que las actividades físico-deportivas favorecen en el organismo. Específicamente en la adolescencia, el cuerpo se fortalece y evita enfermedades. Asimismo, potencia el bienestar mental, lo que ocasiona que tengan mejores resultados en el aprendizaje. Entonces, prácticamente, si ponemos atención, prácticamente es la misma idea que he citado
anteriormente en los otros ejemplos, pero en esta ocasión la he explicado con mis propias palabras. Entonces, tu ensayo realmente, aparte de dar a conocer tus puntos de vista, y recuerda que los tienes que sustentar, que los tienes que respaldar, pues prácticamente tienes que hacer uso de paráfrasis, tienes que explicar con tus propias palabras tus ideas y pues obviamente sustentándolo mediante citas textuales, ¿no? Pero recuerda, repito, no puedes exceder más del 20% de citas textuales en un trabajo. Ahora, en el grupo de WhatsApp en el que ya estás integrado, te voy a mandar un PDF, es una hoja solamente de un archivo PDF, en donde te he colocado varios conectores de discurso. Y pues yo espero que esta hojita te beneficie mucho, te ayude a ir incorporando estos conectores que nos ayudan pues de alguna manera también a organizar la información, tales como los nexos que ya habíamos visto también la semana pasada. Y en esta tablita te los organicé en cinco, em, pues de alguna manera en cinco tipos. Conectores de comparación o contraste, y aquí están los ejemplos que puedes ocupar en tu discurso, en tu ensayo, en tu redacción. Por ejemplo, por otro lado, no obstante, si bien es cierto que similarmente, por otra parte, pero, aunque, mientras tanto, etcétera. Algunos de estos son nexos que ya habíamos visto. Otros conectores que puedes utilizar son los de resumen. Este prácticamente te va a ayudar más como a la conclusión, pero de una vez te los estoy enviando. Es dicho brevemente, en resumen, para simplificar, podemos considerar lo dicho hasta aquí. Resumo ahora la tesis de este ensayo, en definitiva, en síntesis, resumiendo, etcétera. De secuencia, a continuación, en primer lugar, en último lugar, enseguida, antes de examinar, en segunda instancia, finalmente, para terminar, etcétera. De semejanza, asimismo, de la misma forma, de igual manera, de manera semejante, de igual modo o igualmente. Y para terminar una idea, por último, en resumen, sin duda, en última instancia, para concluir, por consiguiente, finalmente, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, todas esas expresiones, todos estos conectores nos van a ayudar mucho a que nuestro discurso, a que nuestro texto suene de una manera, pues, más formal y sobre todo que tus ideas estén organizadas. Recuerda, la tarea entonces consiste en escribir el desarrollo de tu ensayo, solamente el desarrollo. Y el día que te presentes, bueno, que va a ser la semana que viene, ya pues leeré tu avance y estaré ahí para hacerte algunas modificaciones o algunas observaciones, sobre todo en tu discurso, pero sí te invito, por favor, a que hagas la tarea en esta ocasión, es el desarrollo de tu ensayo. Gracias.